Bueno, comenzando en el versículo 17, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrevestido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Señor, en esta noche le pedimos, Señor, que con toda claridad podamos entender lo que Pablo ha escrito aquí. Ayúdenos, Señor, a entender su palabra, pero mucho más, Señor, aplicar las meras lecciones que estamos aprendiendo, Señor. Use su Espíritu Santo, Señor, para ministrar a cada uno de nosotros y entender su palabra. Si hay alguien aquí que no lo conoce, Señor, pedimos por la salvación de ellos. Pero al mismo tiempo, Señor, pedimos por la salvación aún de las personas que no están aquí, que conocemos. Denos esa oportunidad de que nuestras vidas, Señor, lo vayan a reflejar a usted. Y que podamos dar testimonio, Señor, de la grandeza de su amor. De que usted perdona pecados, Señor, que da vida nueva, que transforma aún la manera en que pensamos, transforma nuestro corazón y, Señor, nos da vida eterna. Señor, le damos gracias en esta noche. Gracias que podemos estudiar su palabra y encontrar, Señor, los tesoros que están escondidos, Señor, para cada uno de nosotros. Ayúdenos, Señor, a entender y aplicar. Señor, le damos gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice amén. Por favor de tomar asiento. Vestidos del nuevo hombre es el título dado aquí. Y Pablo, si recuerdan, comenzó este capítulo en instruirnos acerca de la unidad en la iglesia, la importancia y el rol de cada uno de nosotros adentro de esta unidad. Y llegamos aquí, podemos decir, a la segunda mitad de este capítulo, y aquí vemos que Pablo ahora cambia el tema. En la primera parte de este capítulo vimos cómo nos debemos de tratar adentro de la iglesia, uno al otro. ¿Cómo nos debemos de tratar? La relación que debemos de tener como creyentes en la iglesia. ¿Cómo debemos de poner en práctica esos dones que Dios nos ha dado? Y ahora aquí en esta segunda parte, Pablo nos explica la relación que debemos de tener, o más bien dicho, no tener con el mundo. Nuestras vidas tienen que ser muy diferentes a las vidas de un incrédulo, de las personas en el mundo. Y yo lo digo de esta manera, tienen que ser radicalmente diferente a la vida que vivíamos antes. Pablo nos explica que tienen que haber cambios en nuestras vidas. Entender que tenemos una manera nueva de vivir. Es vivir en santidad. Es caminar en pureza. Y para poder caminar en pureza, uno se tiene que quitar el viejo hombre, o podemos también decir la vieja mujer, o sea, lo que éramos, y ser vestidos del nuevo hombre que somos en Cristo Jesús. Pablo le dijo a los romanos, y hemos estado estudiando Romanos los domingos, Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjate,
que andemos en vida nueva. Así que nosotros vivimos en Cristo. Amén. Estamos vivos y no muertos. Es la razón que nos tenemos que quitar el viejo hombre. Versículo 22, fíjate una vez más lo que dice ahí. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Muchas veces es lo que queremos hacer, es lo que conocemos. No, aléjate de esa manera de vivir. Es lo que Pablo está trayendo aquí. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, como cuando con los malos deseos. No podemos dejar que eso dirija nuestras vidas. Tenemos que ser diferentes. Fíjate lo que dice el versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre. Y ahí lo podemos subrayar. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay que ponernos la vestidura de la gracia, de ese favor inmerecido que Dios ha tenido con nosotros. Esta es la nueva naturaleza, creada para la semejanza de Dios. Esta es una manera nueva de vivir. Esta es la nueva vida en Cristo Jesús. Así que con eso dicho, nos enfocamos en 2 puntos en esta noche. El primero es: no andéis como los otros gentiles en sus pecados. El versículo 17 al 19. El segundo punto es aprender a Cristo y no vivir en nuestros pecados. Versículo 20 al 24. Comenzando con el primer punto: no andéis como los otros gentiles en sus pecados. El versículo 17 una vez más nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y me encanta que Pablo aquí luego comienza y dice: esto pues. Si nos recordamos, Pablo nos ha estado instruyendo una vez más de la unidad, de los dones que cada creyente ha recibido, y ya sabemos que a lo mínimo cada uno de nosotros hemos recibido aunque sea un don. Y que Dios nos ha dado hombres dotados para ayudar a mantener la unidad, tanto como para instruirnos en la palabra y causar crecimiento, madurar individualmente. Y eso es mi deseo. Siempre lo ha sido, no ha cambiado todos los años que tengo aquí. Que se vayan a enamorar de Dios y su palabra para que puedan crecer y madurar. Esa es la meta, crecer y madurar, enamorarnos de Dios y su palabra. Entonces, en decir esto, aquí entonces Pablo ha estado instruyéndonos acerca de nuestra conducta y cómo debemos de actuar. No nomás nuestra conducta con los creyentes, pero ahora con el mundo. ¿Cómo debemos de actuar como creyentes? Ahora, muchos luego se molestan. Luego se molestan porque y ponen su defensa hacia arriba. Están listos para decir: bueno, pastor, esa es su opinión. Es lo que usted dice. No es lo que ustedes creen. No, pero es que vienen los peros y los pretextos. Cuando le traes algo a la atención de alguien, es lo primero que hacen. Levantan sus defensas y ya no quieren oír. No, pero es que yo creo esto. No, pero es que yo... Y es como comienzan ese tipo de conversación. Pero fíjate, es la razón que Pablo, podemos decir, les corta esta avenida. Toma en cuenta lo que él dice. Dice: digo y requiero en el Señor. Ahí muere. Toda excusa, todo pretexto y tu opinión, no. Pablo dice: esto es lo que requiero
en el Señor. Ahí debe de morir. Enfócate en lo que la palabra de Dios dice, porque todos pueden poner no, pero es que yo creo esto. En realidad no es lo que uno cree, es lo que la palabra dice. Fíjate, no nomás es su idea o su opinión, pero esto digo y requiero en el Señor, dice. Así que esto que se va a decir aquí hoy no es para ofender a nadie y para que uno vaya a formular su propia opinión o su propia idea. Esto se dice y se requiere en el Señor. Es lo que Pablo nos está diciendo aquí, se los dijo a los efesios y ahora lo dice al creyente, a nosotros. ¿Y qué es lo que dice? Que ya no andéis como los otros gentiles. Es como comienza. Esto te digo y requiero en el Señor, que ya no te comportas de esa manera. Ya deja eso. Aléjate. No sigas con esa idea. Hablando, fíjate, de los creyentes que no debemos de vivir o imitar la vida de los incrédulos. Ellos están perdidos en sus pecados, están muertos en sus delitos. Y nosotros, como creyentes, ya no estamos muertos. Eso debe de resonar en nosotros. Ya no estoy muerto, ya no. ¿Por qué me voy a poner esas vestiduras de la muerte? Ya no soy igual. Cristo vive en mí. Efesios 2:1 nos dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida. Entonces, si tenemos vida, nos dio vida mientras estábamos ya muertos. ¿Por qué? Porque ahora conocemos a Cristo como Señor y Salvador. Entonces nuestra conducta, nuestra manera de vivir ya no debe de ser igual. Ya no debe de ser igual. Entonces lo que vemos aquí es un contraste. Pablo nos comienza a enseñar la diferencia que hay entre el creyente y el incrédulo, el que está salvo y el que no está salvo. Nos dice que no andéis como los otros gentiles. Ya no eran gentiles. Ya no somos gentiles. Somos cristianos. Somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Fíjate. ¿Cómo caminaban los gentiles? Era y es una vida sin Jesús. Tan sencillo así. Es como caminaban, es como caminan los gentiles. Una vida sin Cristo, sin el Señor. Una vida de ignorancia, de degradación. Es una vida, podemos decir, sin vergüenza, de decir y hacer lo que no se debe. Esa es la vida de ellos. Habían perdido todo concepto de moralidad. Recuerden que ellos en ese tiempo adoraban la diosa Diana. Y la moralidad o la falta de la moralidad, aún en el templo, era peor que afuera del templo. Y esto no les registraba que estaban mal, que era pecado o que estaban viviendo en pecado. Y esa es una vida sin Cristo. No les resuena. Entonces vemos que los que están perdidos en sus pecados piensan diferente, muy diferente que el creyente. Hay una gran diferencia en la manera que pensamos. Pablo, fíjate, levanta este punto en el usar estas palabras. Fíjate, el versículo 17 dice, vanidad de su mente. El versículo 18 dice, entendimiento entrevecido. Versículo 18, ignorancia que hay en ellos. El versículo 20, no habéis aprendido así a Cristo. Entonces hay
gran diferencia. Vemos que lo que creemos afecta cómo nos comportamos. Es donde sale el dicho: enséñame lo que creen y te diré cómo actúan. Tan fácil así. Pero fíjate, cuando somos salvos, primeramente comienza con ¿qué? Con el arrepentimiento. Es el reconocer que mi manera de vivir, de pensar está mal, estoy equivocado, que Dios está correcto y yo no voy bien, es incorrecto lo que yo he pensado, que vivo en pecado y necesito ser perdonado. Cuando somos salvos, en realidad comenzamos a pensar diferente. El pecado ya no tiene la misma atracción que tenía cuando estábamos perdidos. Toda nuestra perspectiva cambia cuando confiamos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es lo que debe de pasar. Por eso cuando personas vienen y me dicen, no, pues tal fulano él cree, él es cristiano. Pero fíjate lo que estamos viendo. Y lo que Pablo está declarando: ¿ha cambiado su manera de pensar? ¿Su conducta? ¿Su pensamiento? Porque eso es el inicio. Va a haber fruto y se va a saber a través del fruto. Pero personas a veces no cambian. Entonces yo digo, si no han cambiado, los tenemos que tratar como incrédulos. Porque en realidad no sabemos. Romanos 12, 1 al 2 nos dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Deja leértelo en la Nueva Traducción Viviente. Lo dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y hay veces nosotros nos queremos aferrar en nuestros pensamientos, pero esto es lo que yo pienso. No importa lo que tú pienses, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Y ahí es donde va a cambiar la manera que uno piensa. Pero hay veces uno no, pero es que yo, no. Ahí se dice, el yo. El ego impide que nos vayamos a arrimar al Señor. Entonces vemos que lo que nos hace diferente a nosotros de los gentiles es nuestra manera de pensar. Dios primeramente nos ha cambiado nuestro corazón, nos ha dado un corazón nuevo. Y es porque ahora podemos, y es la razón porque ahora podemos pensar diferente. Porque lo que ha cambiado, ya vimos, si el corazón está endureciendo, ¿a dónde nos lleva? Pero podemos pensar diferente porque tenemos un corazón nuevo. Ahora sabemos lo que es la verdadera santidad y lo que le agrada a Dios. Entonces, la manera que ellos piensan es que, fíjate, dice aquí la palabra, que andan en la vanidad de su mente. Andan en la vanidad de su mente. Y las vidas de ellos están vacías, sin sentido y inútil. Había, fíjate, gran actividad
pero no van a progresar. Correteando, y lo voy a decir de esta manera, atrás de burbujas, atrás de sombras, descuidando las grandes realidades de la vida. Sin cambiar sus mentes, ellos seguían perdidos en la vanidad de su mente. Y la única manera de cambiar la mente es primeramente en reconocer que soy un pecador. Arrepentirme, invitar al Señor Jesús que sea mi Señor, mi Salvador. Que se haga mi Señor, el Señor de mi vida. Muchos invitan al Señor que sea el Salvador de su vida, pero no permiten que se haga el Señor de su vida. Y eso es diferente. Es como ser un discípulo y simplemente un creyente. Porque personas creen, pero el discípulo sigue el maestro, tanto su enseñanza, y el maestro es Cristo Jesús. Ahora, en traer este tema de la vanidad, tengo que mencionar que todo un libro fue escrito de este tema. Salomón escribió el libro de Eclesiastes. Lo puedes leer a su tiempo. Pero escucha lo que dice en Eclesiastes 1:2. Abre y dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nueva Versión Internacional lo dice así: lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. Entonces vemos que la vida de ellos en realidad no lleva ningún propósito, no tiene sustancia, no se entienden, no entienden a Dios ni al mundo alrededor de ellos. Y vemos esta triste historia en Romanos 1. Estudiamos Romanos, la primera parte ya vamos ahí en Romanos, pero fíjate, Romanos 1, 22 al 25, se lo va a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Fíjate. Entonces vemos que ellos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Verdaderamente están ciegos. Sus mentes están oscurecidas y no pueden pensar correctamente. Es imposible para ellos. Regresamos al texto. Fíjate lo que dice el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ellos han perdido toda sensibilidad, están entregados al pecado y es lo que los controla. Ellos no tienen la verdad de Dios. Ellos están excluidos de la vida de Dios. Y podemos decir que ellos siguen en su propia ignorancia. Y fíjate la razón por qué. Por la dureza de su corazón. Eso nos debe de sonar. Lo acabamos de estudiar. Lo acabamos de ver. Una persona, fíjate,
endurece su corazón en continuamente eligiendo al pecado. Y su corazón se hace más y más y más duro. Y cada vez que ese corazón se hace más duro, más lejos estás de Dios. Más y más duro. Y más difícil es responder a las verdades de Dios. Insensible a las cosas de Dios. Es como funciona. Vimos a Faraón, endureció su corazón. ¿Y cuántas veces lo dice? Llegó al punto que Dios endureció su corazón. ¿Por qué? Porque ya se había pasado más allá de la raya. ¿Y dónde está la raya? Nadie sabe. Solamente Dios. Y por eso es tan importante cuando venimos a los servicios, cuando escuchamos su palabra, cuando Dios está tratando con nosotros. Ay, el pastor está aventando pedra. No estoy aventando pedra. El Espíritu está moviéndose en tu vida y tiene que haber cambios en tu vida. Y si no haces esos cambios, estás permitiendo que ese corazón se haga más duro. Y no vas a responder a Dios. La idea aquí. Y Pablo dice, aléjate. No seas así. Fíjate lo que dice el versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si continuamos con lo que Pablo escribió en el libro de Romanos, si continuamos, y Pablo nos explica el por qué han perdido toda sensibilidad y por qué se han entregado tan al pecado. Fíjate en el mundo y alrededor y cómo están viviendo ahorita. Están tan oscurecidos en su mente que no pueden decir qué es una mujer, que no pueden decir qué es un hombre. ¿En serio? Fíjate, ellos escogieron adorar las cosas creadas en vez de adorar al Creador. Es como hemos llegado hasta este punto. Porque ellos no quieren oír las cosas de Dios. No quieren oír la verdad de Dios. Voltea conmigo. Vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. ¿Ya llegaron? Fíjate lo que dice. Comenzando en el versículo 26. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Imagínate decir esto en el público, afuera. Pero esta es la palabra de Dios. Y continuamos. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravio. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engañosos, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males,
Y qué curioso que dice desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí explica la condición del mundo ahorita, en lo que estamos viviendo. Y en realidad el contraste del por qué debemos de ser tan diferente. Debemos de ser la luz en la oscuridad, hablar la verdad. Fíjate, al fin del libro de Eclesiastes, Salomón llegó a una conclusión. Y la conclusión es esta. Eclesiastes 12:1, Nueva Versión Internacional, lo dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Después, en ese mismo capítulo, en Eclesiastes 12, versículos 13 y 14, dice así: el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún realizada en secreto. Nosotros como creyentes no podemos seguir actuando como un incrédulo. Nosotros hemos experimentado un gran milagro en nuestras vidas. Hemos resucitado de los muertos. En todo aspecto, nosotros, los creyentes, somos muy diferentes de los incrédulos. Y es con esta verdad que Pablo nos dice: no andéis como ellos. No te comportes de esta manera. Tu vida ha cambiado. Eres diferente. Cristo vive en ti. Me encanta lo que dice aquí. Hemos visto, fíjate, cómo somos diferentes en la iglesia, cómo debemos de servirnos uno al otro, cómo debemos de crecer y madurar, cómo se debe de transformar nuestro pensamiento y nuestras propias ideas por estar en la palabra de Dios. Y vemos el gran contraste, cómo es el mundo. Y cómo no nos debemos dejar de llevar en esas ideas y pensamientos. Increíble. Segundo punto, aprender a Cristo y no vivir en nuestros pecados, versículo 20 al 24. Fíjate el versículo 20, dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿No has aprendido a Cristo así? ¿No? La iglesia, fíjate, ya vimos lo que la palabra dice de los homosexuales. Pero que tengan esta idea de que Dios es amor y acepta. No, fíjate, Dios ama a todo pecador. Dios dio su vida por todo pecador, pero no va a tolerar el pecado. Y hay una lista de muchos pecados ahí. No va a aceptar el pecado. Mas vosotros no habéis aprendido a Cristo así. Vosotros, los creyentes que han aprendido a Cristo, fíjate, hemos aprendido a Cristo. No habéis aprendido así a Cristo, no has aprendido de Él o acerca de Él, pero has aprendido así a Cristo. El creyente aprende a Cristo porque lo podemos conocer personalmente, podemos tener una relación personal con Él. Es más de saber de Él, es tener una relación con Él. Es como lo podemos aprender porque lo conocemos.
No porque alguien nos está instruyendo de Él y saber de Él. Nosotros, fíjate, podemos aprender a Cristo. ¿Por qué? Porque Él vive. Está vivo Cristo y Él vive en nosotros. Podemos tener una relación personalmente con Él, y eso es lo que la religión no te enseña. Nosotros lo podemos conocer personalmente a través de la verdad, la cual es la palabra de Dios. Juan 5:39 dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras dan testimonio de Cristo Jesús. El incrédulo no puede entender lo que está escrito en la palabra de Dios. El primer paso para poder entender la palabra de Dios es conocer a Jesús personalmente. La Biblia entera es una revelación de Jesús. Y sin conocerlo personalmente, sin aceptarlo como tu Señor y Salvador, uno va a seguir en su ignorancia y está espiritualmente muerto. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Si en verdad le habéis oído. Fíjate, Pablo, en decir estas palabras, no dice estas palabras para traer duda en el creyente, lo dice para ponerle el énfasis que todo creyente lo ha oído y habéis sido por Él enseñados. La palabra dice que mis ovejas oyen mi voz. Y habéis sido por Él enseñados. Han llegado al conocerlo como la esencia y la santidad y la piedad. Lo conocemos, entendemos estas cosas. Si en verdad te habéis oído, fíjate, es haberlo oído en fe, aceptado como Señor y Salvador. Y haber sido por Él enseñados es recibir su instrucción y en demostrando el caminar o el compañerismo con Él. Porque ya no estoy caminando solo, ya no estoy a solas. El Señor vive en mí, camino con Él. Me ha dejado el Espíritu Santo que ahora me guía. Dice, conforme a la verdad que está en Jesús. Jesús no nomás nos enseña la verdad, Él es la verdad. Él es la encarnación de la verdad. Juan 14:6 dice así: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Jesús es su nombre en la encarnación, pero en su vida como un hombre sin pecado, sin mancha en este mundo. Pero vemos un gran contraste entre Jesús y la vida de los gentiles, que Pablo nos acaba de describir. Lo que ellos, tanto como nosotros, oímos fue la verdad del Evangelio. La palabra fue predicada y nosotros experimentamos algo supernatural y nos trajo a salvación. Algo supernatural pasa cuando uno oye la voz de Jesús a través de las Escrituras. Podemos experimentar, fíjate, gozo, paz, convicción, amor y libertad en el oír su voz. Cuando leemos las Escrituras, cuando se hacen real en mi vida.
Primera de Tesalonicenses 2:13 dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta es la verdad. Y esta verdad, fíjate, no nomás nos trae salvación o una experiencia de salvación, que muchos dicen, ay, pues es que yo lo sentí. No es que sentí, mira, se me enchinaron los pelitos. Esos sentimientos. Pero la salvación viene a través del entendimiento de la palabra de Dios, que esto es real. Porque sentimientos se mueven. Un día me siento así, me siento asá. Pero son sentimientos. Nos ha dado ahora una posición completamente nueva y diferente. Y es nueva ante Dios. Porque dice que somos nuevas criaturas, criaturas nuevas. Eso tiene un gran significado. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Fíjate, todas son hechas nuevas. Pero ¿por qué te quieres enlodar? La palabra dice, el perro regresa a su vómito. ¿Por qué quieres? No. Somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Todas las cosas son hechas nuevas. Se me hace difícil creer cuando alguien dice que es salvo y no hay cambio en su vida. Cuando siguen igual. Una de dos cosas: no conocen a Cristo como Señor, o verdaderamente se están aferrando y querer ser como ellos quieren ser. Pero los dos casos te voy a decir, ese corazón se sigue haciendo más duro. Es aquí que el hombre o la mujer de la vida antigua, podemos decir, es abandonada, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es ahora que andamos en una nueva vida. Es aquí que Pablo nos dice, fíjate, que hagamos tres cosas. Pablo nos dice, versículo 22, despojaos del viejo hombre, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Ya no seas igual. Segunda cosa que nos dice, versículo 23, renovaos en el Espíritu. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. No, pero es que deja el yo a un lado. Haz el ego a un lado. Tercera, versículo 24, y vestíos del nuevo hombre. Pónganse la nueva naturaleza. Caminar en el Espíritu, no en la carne. Y lo que vemos en estos tres versículos, en Efesios 4, 22 al 24, te voy a decir, es un resumen de lo que hemos estado estudiando en Romanos capítulo 5 al 8. Donde Pablo nos explica cómo el creyente se identifica con Cristo Jesús en su muerte, en la sepultura y en la resurrección. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Traducción en lenguaje actual lo dice así: por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir.
Una vez por todas, ya es el momento de sacar al viejo hombre o mujer de ustedes. Señor, estoy mal, perdóname. Cuando me arrepiento quiere decir que cambio de dirección. Reconozco que esto está mal y, Señor, ya no quiero regresar a eso. Quiero ser diferente. Quiero cambiar. Ustedes, nosotros, ya no pertenecemos a la vieja corrupción del pecado. Ustedes que han aceptado a Jesús como Salvador, le pertenecen a Él, a la nueva creación que es en Cristo Jesús. Y por eso dice, despojaos del viejo hombre. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vemos que somos renovados en el espíritu de nuestra mente. Es el Espíritu de Dios que ahora influye el proceso de nuestros pensamientos y desde ese es el punto de vista de Dios. No es de nuestras ideas o las ideas de un incrédulo, pero al punto de vista de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que desea de mí? Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios que renueva nuestra mente, que transforma nuestros pensamientos. Una vez más, Romanos 12:1-2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te voy a decir, es la palabra de Dios que gradualmente nos transforma por el Espíritu Santo. Es como vamos a cambiar. Más tiempo que pasamos en la palabra, más tiempo que pasamos estudiando la palabra, aplicando la palabra, que nos ayuda a pensar diferente. Pensar más como Dios, entender su voluntad para mi vida. Cuando te alejas de la palabra de Dios, comienzas a pensar en tus propios razonamientos y no como Dios. Cuando vine al Señor, ya hace muchos años atrás, la primera Biblia que se me regaló a mí, el varón que me discipuló, escribió en mi Biblia, Mario, ¿este libro te va a mantener del pecado o el pecado te va a mantener de este libro? Y yo he escrito esas mismas palabras a personas que le he regalado Biblias, porque es la verdad. Es la verdad. Si vamos a ser diferentes, vamos a tener que pasar tiempo en la palabra de Dios para que Dios nos vaya a transformar. Y es con el tiempo que cambiamos la manera de pensar. En este proceso se produce una vida cambiada. Una vida muy diferente. El versículo 24 dice así: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En el momento que nos rendimos, que nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, invitamos que Jesús sea nuestro Señor y Salvador, porque reconocemos que dio su vida en la cruz, murió por mis pecados, fue enterrado
y ha resucitado el Evangelio. Es en ese momento que se nos da una naturaleza nueva, que ahora debemos de vivir, pero tenemos que aprender a conocer a Jesús. Nos debemos de vestir de un hombre nuevo, mujer nueva. Abrimos el closet. No tengo nada que ponerme. Mira, todo lo que está escrito aquí, todo lo que nos podemos poner. Ropa nueva, zapatos nuevos, todo está aquí para que lo vayamos a reflejar a Él en nuestras vidas. Colosenses 3, 9 al 10, Nueva Traducción Viviente, dice así: no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Fíjate, más como Él y menos como nosotros. Es conocerlo más y más cada día. Es importante pasar más tiempo con Él para ser más como Él y menos como nosotros. Esto es vestirnos del nuevo hombre o de la nueva mujer que somos en Cristo Jesús, porque somos criaturas nuevas. Amén. ¿Qué es la aplicación? Primero, no andéis como los otros gentiles en sus pecados. Ya saben cómo se los digo, no te juntes con la chusma. No te comportes como ellos, como alguien que no conoce a Cristo Jesús. Si lo conoces, tu conducta debe de ser diferente. 2, aprender a Cristo y no vivir en nuestros pecados. Pablo nos dice que hagamos 3 cosas. Despojaos del viejo hombre, decir, desháganse de su vida vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Renovaos en el Espíritu. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Y vestíos del nuevo hombre. Pónganse la nueva naturaleza. Deja preguntarte, ¿lo conoces? ¿Lo quieres aceptar como Señor y Salvador? ¿Es tu Salvador? Me da gusto. Pero te pregunto, ¿es tu Señor? ¿Te quieres vestir en la naturaleza nueva del nuevo hombre, mujer? ¿Quieres ser renovado en tu espíritu? ¿Te quieres deshacer del viejo hombre o de la vieja mujer? Esa es tu decisión. Yo no sé, no puedo ver en tu vida lo que está pasando en tu vida. Yo no sé cómo te estás comportando. Te miro aquí, pero el Señor nos ve en todo lugar. Y Él sabe. Y es con Él que nosotros nos tenemos que arrimar. Porque reconocemos que estamos mal. Arrepentirnos. Cambiar de dirección. Si no lo conoces, es arrepentirte. Invitarlo que sea el Señor de tu vida. Cristo vino a este mundo para hacer el camino de salvación posible. Él es el único camino. Y lo hizo en ser crucificado por nuestros pecados. Murió en la cruz. Dio su vida por nosotros, por todo pecador. Su sangre fue derramada para que pudiera haber perdón de pecados. Fue enterrado y ha resucitado. ¿Cómo estás viviendo? Yo no sé. Pero va a haber hermanos y hermanas aquí. Arrímate al Señor. Te van a ayudar a orar, es todo. Si no lo conoces, te van a ayudar para que seas salvo.